Amado Señor, nos acercamos a ti como comunidad, una vez más agradecidos, porque si no somos inspirados por tu Espíritu, Señor, cualquier cosa que hagamos es simplemente vana y vacía. Ayúdanos, Señor, a que siempre estemos entusiasmados, es decir, estar en ti todo el tiempo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a que los unos a los otros nos apoyemos en el estudio, que no vengamos, Señor, simplemente a la reunión sin habernos preparado antes. Ayúdanos a entender que el nombre Prepárate 180 implica estar preparados con anticipación. Gracias, Padre, que tú nos entrenas, no para engordar en sabiduría, sino para aprender, para practicar y enseñar a nuestros hijos, principalmente y también a quien lo necesita. Guíanos a tu verdad en este estudio y ayúdanos, Señor, a que lo complicado de esto se pueda volver sencillo, Señor. En nombre de Yeshua oramos. Amén. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, estamos con el repaso, principios básicos para interpretar y entender la palabra de Dios. Eso es lo que habíamos hecho como preliminar para el Apocalipsis. Y habíamos visto que cuando dos personas, imagínense, dos personas interpretan un mismo texto, es increíble que pueden llegar a conclusiones diferentes. Y además, imagínense también que no solamente sean dos personas, sino 1000 personas. Son 1000 conclusiones diferentes. Esa es la situación en la cual está el protestantismo, el catolicismo y muchos otros ismos. Hay más de 31,000 diferentes posiciones, si podríamos decir. Que tan solamente hayan 5 ya es peligroso. Imagínense más de 5. Entonces, estamos en un tiempo en el cual necesitamos tener certeza de que estamos realmente en el camino correcto y sin tendencias. Esto es muy importante entender. Cuando interpretamos la Biblia, tenemos que aprender a sacar nuestras tendencias. No se puede interpretar la Biblia de esa manera. ¿Ok? Otro consejo que habíamos dado es que interpretar la Biblia debe ser primero en base sistemática, es decir, de Génesis hasta Apocalipsis, porque si lo hacemos temáticamente, de alguna forma vamos a ver solamente una parte de lo que es el todo en general, del rompecabezas. Y quedarnos con una sola pieza del rompecabezas es pues no armar la figura correcta. Si tenemos de un rompecabezas de 3000 piezas, solamente 300 piezas, la figura que vamos a armar es distinta a la verdadera, ¿no? Y así habíamos dado 5 razones o sea, que causan problemas de interpretación, ¿no? Otra es la falta de valentía en enfrentarte a la verdad. Y otro es, si no se vive la información bíblica, nunca vamos a tener la interpretación correcta. Por ejemplo, tú puedes saber la teoría del Shabbat, pero si no practicas el Shabbat, nunca vas a experimentar la realidad bíblica de esta revelación. Lo mismo con las 7 fiestas. Tú puedes saber cuáles son las 7 fiestas, pero si no las vives, prácticamente no vas a tener la revelación. La revelación es importante, es una palabra, es una de las palabras más importantes cuando estudiamos la Biblia, la palabra revelación. La palabra revelación hoy la vamos a entender más. Tal vez eso es lo más importante de esta clase el día de hoy. Y luego, interpretar la Biblia en base a cualquier idioma distinto al original no nos va a ayudar. No necesitamos sacar fotos a esto todavía. Pero recuerden, cuando interpretamos la Biblia, es necesario aprender a desgregorizar o desespañolizar, si se puede decir, pero llevar todos los idiomas, el inglés, el español y todos los idiomas, incluido el griego, al hebreo. En otras palabras, cuando alguien te pregunta cuál es la mejor traducción de la Biblia, pues en realidad todas nos aportan un poco. No es el asunto de la mejor traducción, sino el asunto es tener una mentalidad hebrea. Una mentalidad hebrea. Repito, una mentalidad que nos lleve al hebreo. ¿Ok? Contexto, ¿recuerdan del contexto? El ejemplo, habíamos visto que si todos se fijan en esta figura que está aquí, cualquiera diría, y habíamos dicho, este es un osito, este es varias cosas, pero en realidad, cuando ya vemos la figura completa, nos damos cuenta que este es un elefante. Eso es contexto, es ver el, el antes, el después o el alrededor de aquello que estamos observando. Bueno, después, una de las preguntas más importantes, por lo tanto, cuando estamos estudiando la Biblia es, ¿qué significa esto en el contexto original?
qué significa este texto en el contexto original para que no demos la excusa famosa de que un texto fuera de contexto es un pretexto para justificar un preconcepto que puede torcer el sentido correcto del texto. Está grabado, así que no se preocupen de este trabalenguas. La idea es no usar los textos fuera de contexto como pretexto para justificar cualquier preconcepto. Bueno, entonces tenemos que tener ese cuidado. Y hay muchos métodos de interpretación bíblica que no son convenientes. Y uno de ellos que tiene que ver con la hermenéutica. Habíamos visto que la hermenéutica, no es que el ejercicio de la hermenéutica es malo, pero no es la base de la interpretación. eh, Interpretar algo de la Biblia sin una base de Torah. Y la hermenéutica, el resultado de lo que ha sido la hermenéutica o la interpretación de la Biblia a través de las personas sin Torah, nos ha llevado a, si ustedes se pueden fijar cómo está el resultado de la iglesia en el mundo, gracias a la hermenéutica, es decir, a interpretar la Biblia sin la óptica de la Torah o sin la base de la Torah, pues lo que tenemos es una Biblia, digo, una generación tras generación de personas tibias o sin Torah. En otras palabras, sin mandamientos, sin principios, sin boundaries, se dice en inglés, sin límites. Entonces, ese tipo de creyentes pueden perseguir o pueden seguir cualquier tipo de doctrina. Entonces, esa es la consecuencia de la hermenéutica sin Torah. Pero existe una hermenéutica, hasta le llaman hermenéutica rabínica, porque el ejercicio de interpretar la escritura no es malo. Lo malo es interpretar las cosas sin la base de la Torah. Ese es el problema. En realidad, esa es la trampa. Así que eso habíamos hablado la anterior semana. Y un ejemplo, les había mostrado, este es un pensum cualquiera de teología. Y fíjense, las materias parecen interesantes, pero ya van a ver una ausencia. Y la ausencia que pueden ver ahí es la ausencia de la Torá y la presencia de la hermenéutica. Aquí tenemos, y no solamente eso, sino también la psicología y otros temas más. No hay ningún problema con la psicología cuando el psicólogo conoce Torá o por lo menos respeta la Torá. Lo mismo con este diplomado, hermenéutica, igual. Entonces, esto les hablo porque en los cursos de teología o que tiene que ver con la palabra de Dios para ser pastor, yo he hecho varios de estos cursos y pues en ninguno de esos cursos me han enseñado Torah. Y cuando he sido yo también docente o catedrático en alguno de los institutos teológicos, ni idea, o sea, ni pasaba por mi mente la necesidad de Torah. Y eso es porque yo mismo estaba enceguecido o con ese velo. Así que esto no es correcto. Nunca vamos a llegar al conocimiento de la verdad. Como dice 2 Timoteo 3:7, estudian y estudian y aprenden, pero nunca llegan al conocimiento de la verdad. La verdad es la Torah. Y así como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, ellos eran los magos que estaban oponiéndosele a Moisés cuando estaba Moisés presentándose ante el faraón. No seamos como ellos, oponiéndonos a Moisés. Así que de esa forma no se puede trazar las escrituras. Bueno, ¿cuál es la tendencia de la Biblia? Porque la Biblia en realidad, si tenemos, o sea, no tiene tendencia, sí, pero podríamos decir cuál sería la tendencia de la Biblia. Es una tendencia sin tendencias. A ver si se entiende esto, porque el hebreo en realidad no te lleva a una tendencia con ismo, o sea, cristianismo, judaísmo o cualquier ismo. El hebreo en realidad es una acción. El hebreo tiene que ver con una acción o una característica de identidad. Y esta identidad tiene que ver con el que no es hebreo, o sea, todavía está en el paganismo. En cambio, el que es hebreo, por eso hebreo quiere decir cruzar al otro lado, es alguien que ya ha salido del paganismo hacia lo que es el reino de Dios o la monarquía, donde gobierna un solo Dios, ¿ok? Entonces, esa sería la tendencia de la Biblia. Habíamos dicho también, esto le puedes sacar una foto, miren lo rápido del repaso, hay 9 herramientas que les recomendamos para estudiar las escrituras. Aquí está, le puedes sacar una foto. No olvide cuando usted estudia las escrituras tener un atlas bíblico.
y también libros de costumbres de la Biblia y arqueología. Habíamos hablado de unos apps que, o sea, que ahora hay, gracias al Señor, hay un montón de materiales, así que para estudiar el Apocalipsis, y no solo el Apocalipsis, sino la Biblia en general, pues hay bastantes herramientas. ¿Qué significa escudriñar las escrituras? Habíamos mostrado este ejemplo del terreno. Es como seccionar un terreno, y a eso se le llama estudiar sistemáticamente, y luego tomar muestras temáticas, si quiere. Ya después del sistemático, o sea, de estudiar Génesis, Apocalipsis, ya puedes ir viendo algunos puntos específicos. Entonces, el escudriñar es aprender a buscar un punto en el sistema, a ver si se entiende de esta forma, pero no es a buscar un tema en el tema. Es decir, porque si tú, por ejemplo, hablas del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, y solo estudias el Espíritu Santo sin entender el contexto, vas a crear una doctrina. Es más, vas a escribir un libro. Buenos días, Espíritu Santo, es el resultado de eso. Es más, yo ya escuché que este hombre, el que escribió este libro, hasta ya pidió perdón por los excesos a los cuales llevó este libro, que era tan famoso. Incluso yo era un seguidor de este libro, lo usábamos para los encuentros y todo eso, pero él incluso ya llegó a pedir perdón por causa de los extremos a los cuales llevó este libro. Cosas como esas van sucediendo ahora, pero el precio que han pagado las personas, es decir, especialmente los hijos, por causa de estas doctrinas tan centradas en un solo tema, es muy alto. Ese precio alto se llama tibieza. ¿Cómo puedes convencer a un tibio de salir de la tibieza? Pues pregúntale a un agnóstico. Es imposible. Realmente Dios tiene que hacer un milagro en el corazón de nuestros hijos que están en la tibieza. Si hay algún hijo que tengamos, yo lo digo generalizando, gracias al Señor. eh, Vamos a decir, mis hijos, gracias al Señor, están en esa definición, pero oro por los hijos que no están en esa definición de definirse en el lado de la Torah. No es fácil, y yo quiero reconocer a los padres aquí que de pronto han llorado o están llorando por alguno de sus hijos. Tenga esa confianza, esa fe de que la semilla de la palabra de Dios es muy poderosa. Así que no tire la toalla, siga estudiando, siga escudriñando, porque el Señor está del lado de aquellos que perseveran, de aquellos que vencen hasta el fin. Así que la tibieza no es algo que se resuelve con una enseñanza o con un curso básico. La tibieza es un asunto del corazón que requiere de una acción divina. Es por eso que Dios dice es mejor ser frío o caliente, porque el tibio es muy duro. Esto va a ser rechazado del cuerpo de Dios, es decir, del cuerpo de la congregación. Obviamente esto no deseamos para nadie, pero si alguien está atravesando una relación con personas que están en la tibieza, pídale al Señor sabiduría para que pueda usted enfrentar eso y no apartar también demasiado a sus hijos, porque si podríamos darle un consejo, es 1000 veces es mejor que nuestros hijos nos escuchen de alguna forma a que tengamos un muro entre ellos y nosotros. Es por eso que a veces es bueno flexibilizar, y aquí les doy un ejemplo que parece un poco contradictorio, pero ustedes recuerdan a David cuando estaba siendo perseguido por Saúl. ¿Dónde es que él se refugió en un punto de su escape de Saúl cuando él estaba escapando? Él se refugió en un lugar que uno no podría imaginar, que en ese momento era el lugar más seguro para David. ¿Quién dice? ¿Quién sabe? Puede ponerlo en el chat. ¿En qué lugar David se refugió donde Saúl no podía hacerle daño? Porque Saúl lo persiguió por todas partes. ¿Pero en qué lugar? Ahí dice alguien en el desierto, pero no, hay algo más. eh, También comió de los panes, pero ¿en qué lugar él se refugió? ¿En qué país siquiera? Ahí está, alguien ya lo puso. Con los filisteos. ¿Tú puedes creer que el rey David se refugió con los filisteos? Es más, estaba prácticamente peleando con el enemigo. Póngase a pensar en esta situación. Cualquier radical diría, eso es algo inaceptable, pero
si Dios al final terminó aceptando a David? Entonces, no es que yo quiero decirles, tienen que aceptar a sus hijos en todas las condiciones. No, no. Pero hay un tiempo en el cual uno tiene que tomar cierta distancia sin soltar. No haga que su relación esté unida vamos a decir, por una barra metálica, sino por un elástico. O sea, sea flexible, pero no comprometa la verdad. Esa es la única cosa que le puedo dar como condición. La flexibilidad no implica comprometer la verdad. Simplemente implica, así como David, por un momento, es como que se camufló. Obviamente no ha debido de ser fácil, pero solamente fue temporal, porque después él mismo estuvo del lado correcto. Él estuvo del lado correcto. Así que tengamos esa habilidad de David. ¿Ok? Seguimos. Entonces ya el repasito ya lo estamos terminando. Así que es imposible entender y practicar la Biblia si se la estudia sin el contexto original. ¿Ok? ¿A qué se refiere el contexto original? Y pues muchos tienen esta carita cuando hablamos de eso. Y habíamos hablado de que hay cuatro contextos: el contexto del tiempo, el cultural, el idiomático y el histórico. Estos cuatro contextos son muy importantes. Si tú revisas la información del contexto, te van a salir 6 contextos, 7 contextos, etcétera. No quiero decir que estos cuatro son los únicos, pero son los más básicos. El contexto del tiempo nos habla justamente de que la Biblia no fue escrita ayer, fue escrita hace más de 3.500 años y en un periodo de más de 1.500 años. Entonces, ahí ya tenemos ese contexto del tiempo. El contexto cultural nos habla también de un asunto sumamente importante que hay que aplicar a nuestra cultura: el idiomático y el histórico. Entonces, eso es importante. Hay varios métodos de interpretación bíblica, pero uno de los más importantes y el más certero, y no lo digo yo, en realidad aquí lo digo siguiendo a los que nos están enseñando, en este caso Yosef. Él llega a esta misma conclusión y él dice que este es el método más eficiente para interpretar las escrituras. Eh, Pardes se llama. Son 4 niveles, es estudiar por niveles, y eso lo vamos a ver en un ratito, ¿ok? Este es el significado de Pardes. Peshat, que es el significado sencillo y obvio de las palabras del texto. Remes es un sentido alegórico, es donde encontramos las pistas. Drash es un sentido metafórico. Aquí están los sermones, las ilustraciones, parábolas. Sot ya es un sentido escondido, misterioso. De aquí surge el tema de Cábala y otros temas más. Así que estos son temas que se puede considerar niveles de profundidad en el estudio de las escrituras. Y finalmente, habíamos hablado de esto, que la Biblia, especialmente el Apocalipsis, promueve una forma de gobierno. Esto es importante con el Apocalipsis. El Apocalipsis es como el momento en el cual se retoma el control de toda la humanidad. Aquí es donde viene el rey, políticamente toma los gobiernos de este mundo y los pone bajo sus pies. Y no lo hace a las buenas. Entonces, este es un asunto mucho mayor que la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ni siquiera al nivel de la Tercera Guerra Mundial. Probablemente, obviamente uno dice, pero no vino la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que las guerras mundiales son terrenales. El cielo no ha intervenido todavía. Pero cuando venga el Apocalipsis, el cielo va a intervenir porque van a haber ángeles poniendo en orden la tierra. Haga de cuenta que por fin Dios va a tomar el control total, porque en este momento, por 6.000 años, la tierra no está bajo el control de Dios. No es que a Dios se le escapó el control, no, no, no. Él delegó el control y el control de la tierra lo tiene el maligno. Usted lo puede ver en la Biblia, dice, la tierra está bajo el control del maligno. Y esto nos trae algo interesante. ¿Y cómo es entonces que decimos Dios tiene el control? Pues Dios tiene el control de tu vida o de tu casa si tú tienes Torah en tu casa. Pero el Señor no tiene control de tu barrio. ¿Me explico? No, porque tú no puedes controlar a tu vecino, ni al vecino del vecino, ni a nadie, ni tu barrio, ni tu país. Eso es importante entender. El control del país
está en manos del maligno. Por eso es que no hay un solo gobierno que promueva la verdad con integridad, aunque ese gobierno sea judío o aunque ese gobierno diga que está bajo el poder o cargo presidencial de alguien que lee la Biblia. Hay corrupción por nuestras venas. Por esa razón es que esta tierra está con fecha de expiración. No hay gobierno que se pueda comparar al gobierno de Yeshua. Así que cuando tú lees la Biblia, cuando leemos la Biblia, tenemos que sacar de nuestras mentes la tendencia o el promover democracia. La iglesia no se puede mover por democracia, menos por dictadura. También esto existe, es una forma de gobierno que hay. Tampoco por tener orden y decir, bueno, vamos a tener ciertos grupos de control por diáconos, ancianos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas estas cosas o estas formas de gobierno no implica, o sea, que pueden ser gobiernos perfectos, porque realmente hay una influencia del maligno en todo esto, pero aclaremos esto. Esto no quiere decir que Dios no tiene el control. En realidad, Dios ha graduado el control del maligno, porque si el maligno tuviera el 100% del control, obviamente ya estaríamos destruidos. El maligno, es decir, Satanás, el engañador, no hace nada por iniciativa propia. Es como él quiere hacer cosas, pero Dios lo tiene controlado. En cierta forma, el territorio de la tierra, es decir, toda la tierra, aunque está bajo el maligno, estamos hablando de los sistemas sin Torah, pues no pueden estar bajo, o sea, bajo Dios porque están sin Torah. En esos sistemas Dios tiene un remanente y más te vale, espero que lo captes, ser parte del remanente para decir Dios tiene control. ¿Por qué razón? Por ejemplo, aquí les voy a dar un ejemplo antes de entrar al otro tema. El gobierno de Estados Unidos, a ver si esto lo voy a hacer así con cámara directa. ¿El gobierno de Estados Unidos tiene control sobre todas las naciones o sobre Estados Unidos? A ver, obviamente, sobre Estados Unidos. Si Estados Unidos quisiera tener, por ejemplo, el gobierno sobre, vamos a decir, Bolivia o Colombia, ¿sabe qué hicieron en Bolivia? Sacaron la embajada de Estados Unidos en Bolivia. Sí, porque pues ellos no quieren, entre comillas, el control de ningún otro país. O sea, Estados Unidos, aunque podría querer gobernar otros lugares, no va a poder porque él solo gobierna sobre su territorio. ¿Me explico? O sea, donde están sus límites. En cambio, si uno dice, un ciudadano americano dice, pues mi país está en control, mi país está en control de todo, y esta persona está en Norcorea o está en Irán, ¿qué va a pasar con esta persona? Pues lo van a matar como han matado a muchos otros. O sea, si tú quieres estar bajo el control de Dios, más te vale, especialmente durante estos 6000 años, mantenerte en los límites de la Torá. En otras palabras, no te salgas de la Torá, no te salgas del camino y Dios va a estar protegiendo tu vida. No seamos como irresponsables y tratar de provocar, vamos a decir, al maligno y no estando dentro de las fronteras de la Torá, dentro de las fronteras del reino. Por eso es que la oración de Yeshua y dice, Padre nuestro, venga tu control, o sea, venga tu gobierno, venga tu reino sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias. Esa petición tiene que haber siempre en tu vida, ¿ok? Entonces, una vez más repito, no es que el maligno controla lo que le dé la gana, pero él ahorita se le ha delegado el sistema de este mundo. Por eso es que las naciones representan a Egipto y la iglesia, es decir, los que somos llamados a salir fuera, tenemos que salir fuera de todo lo que es sin Torah y vivir en este desierto. Alguien dijo ya esa palabra, vivir en este desierto para que Dios nos pueda cuidar. Ahora, este control también no implica que tú vas a ser sano en tus enfermedades, en tu cuerpo. ¿Por qué razón? Porque
y yo lo vivo en carne propia y no es que me falte fe o algo, pero Dios puede sanarme en 2 segundos. Solamente tiene que hacer un clic o puede hacer un milagro en mi vida. Pero ¿acaso el control de mi cuerpo, aunque Dios tenga control de mi cuerpo y me dé la sanidad, acaso este cuerpo que tengo es el que yo quiero tener para siempre? A ver, póngase a pensar en esto. Por esa razón, cuando alguien está pasando una enfermedad y por lo menos a mí me habla en esta etapa de mi vida, yo le miro y digo a esta persona, si tu alma está sana, no te preocupes por tu cuerpo, porque con cáncer o sin cáncer tu cuerpo puede partir en cualquier momento. Entonces, lo que nos tiene que importar es la sanidad del alma. La del cuerpo es importante, pero no tanto como para decirle, o sea, como para sentirnos confiados de que si tú vas al médico y el médico dice que estás 100% bien con todo, sí, pero eso no te garantiza que tú vas a vivir para siempre. En cambio, los que anhelamos, los que estamos en Yeshua, ya tenemos que anhelar el cuerpo, el cuerpo glorioso que nos va a dar el Señor. Amén. Bueno, entonces, ya para terminar este pequeño repaso, ningún gobierno se compara al gobierno que va a venir y va a ser establecido para siempre. Es ahí donde Satanás va a ser tomado preso. Eso lo vamos a ver con el Apocalipsis, porque va a empezar el gobierno del Rey de Reyes y Señor de Señores. En esos 1000 años se va a establecer la monarquía. Sin embargo, hoy la monarquía está proclamándose, está promoviéndose, gritándote a tus oídos. Piensa cuando lees la Biblia que Dios es un rey, que Yeshua es un rey, que Él es un monarca, Él no es un presidente. Yeshua no es un presidente, Yeshua no es un dictador tampoco, aunque a veces uno confunde y dice, pero Yeshua dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Parecería que eso lo dice un dictador. No, también lo dice un padre. Un padre a su hijo le dice, no toques el fuego porque no tocas el fuego, lo quiere proteger. O sea, le está diciendo claramente en qué posición debe estar o qué no debe hacer. A veces el dictador hace eso, pero en este caso el monarca lo hace por protegernos. Tampoco la Biblia promueve la anarquía. ¿Y qué es la anarquía? Pues el desorden total. No podemos tener hogares así donde mandan los hijos, por ejemplo, padres. Cuidado que haya anarquía por causa de los hijos. O sea, tiene que haber un orden. Entonces, si usted está estudiando la Biblia y especialmente el Apocalipsis, aquí es donde se ve la transición de los poderes políticos más importantes. Y en este caso, el poder político más importante es el poder político del reino de Dios. Y todas las naciones que tienen democracia, que tienen dictadura, que tienen cualquier tipo de gobierno, van a doblegar sus rodillas. Es más, los sobrevivientes que no quieran someterse al monarca, cuando el monarca dice es Shabbat o cuando el monarca dice es una fiesta y ellos no quieran guardar esa fiesta, pues dice que el monarca va a ordenar que sobre ese territorio no haya la lluvia de la bendición de la lluvia. Cosas como esas van a ocurrir en el milenio. A veces no entendemos todo esto porque hemos visto las cosas como muy llenas de teorías que no tienen la base de la Torah. Entonces, finalizando este repaso, marquemos bien claro, no vamos a poder entender la Biblia si no hacemos el cambio en el chip de nuestra mentalidad democrática o republicana para entender que tenemos que aprender a ver a Yeshua como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aquí es donde se terminan las preguntas de ateos. ¿Sabe cuáles son las preguntas de ateos? Las preguntas de ateos tienen que ver con esas preguntas que buscan hacer caer al oponente. En cambio, las preguntas de los hebreos son diferentes, porque las preguntas de los hebreos son para querer crecer más, para querer saber más. Esas son las preguntas que tú puedes reconocer cuando alguien ya está en la transición de ser un hebreo. Pero esas preguntas de los ateos o de los tibios, no, son preguntas que simplemente quieren incomodarte o quieren hacerte perder el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de preguntas tú haces? Pues, ¿qué tipo de gobierno promueves? ¿Me explico? Entonces,
tenemos que tener esta mentalidad monárquica y estudiar las escrituras así, queriendo crecer, queriendo aprender. Eso es una gran diferencia, especialmente para llegar al Apocalipsis. No estudiemos el Apocalipsis si uno no tiene esta mentalidad. Hasta aquí es el repaso y esto es todo lo que hicimos la anterior semana. Me gusta ampliar un poquito más, pero probablemente las siguientes semanas no voy a hacer repasos así, sino simplemente voy directamente al tema, pero esto era algo muy importante como base. Así que, conclusión, que cuando interpretamos la Biblia, no lo podemos hacer por versículos separados o sueltos, porque la suma de la palabra es la verdad. Esta es la base de la interpretación o esta es la base del entendimiento. Amén. Así que ahora vámonos directamente al material del día de hoy. Y pues estamos en la parte 2 del estudio del Apocalipsis verso por verso. Y en esta parte vamos a estudiar algunos versículos del capítulo 1 y le he puesto por título Aprendiendo a quitar el velo. De eso vamos a hablar. Aprendiendo a quitar el velo. Nada más. Son como pocos versículos. Veamos un poquito el trasfondo del Apocalipsis y permítanme poner las transparencias. Ahora mismo, pensé que estaban. Ahora sí. Aquí va. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, pensé que estaba mostrando esto, pero la segunda parte entonces es Apocalipsis capítulo 1, aprendiendo a quitar el velo. De eso vamos a hablar. Aprendiendo a quitar el velo. Muy bien, veamos el trasfondo del Apocalipsis. La palabra Apocalipsis en griego es revelación, y esto en referencia a la revelación de Jesucristo. Pero esta misma palabra, revelación, implica quitar el velo. Ahí ya tenemos que grabarnos este concepto. Lo estoy poniendo en una sola frase. Revelación, o sea, quitar el velo de Yeshua, porque vamos a ver al verdadero Cristo, al verdadero Yeshua, justamente en este día. Hay 404 versículos en el libro completito del Apocalipsis y 800 referencias al Antiguo Testamento. Es por eso que estudiar el Apocalipsis implica hacer un collage, especialmente de las profecías del Antiguo Testamento, de los profetas del Antiguo Testamento. Este es un collage. Hay 22 capítulos en el libro de Apocalipsis, lo cual también nos induce a ver aquello que tiene que ver con las 22 letras del alefato hebreo, porque en el Apocalipsis se dice que él es el alfa y la omega, pero en realidad es el Aleph y la Tap. ¿Qué significa esto? Estamos desgregorizando el alfa y la omega para llevar al Aleph y la Tap. No es casualidad que el Apocalipsis tenga 22 capítulos porque el hebreo tiene 22 letras. Y ustedes sí saben, el salmo más largo, que es el Salmo 119, está separado en 22 partes de a 8 versículos, justamente, como para ensalzar o darle más importancia solamente a la Torah. Así que acá ya podemos ver justamente que cuando se refiere al Aleph y la Taf, pues no hay nada fuera de él, porque si falta algo, es decir, entre el Aleph y la Taf, entonces ese algo podría afectar la verdad completa. 22 letras, 22 capítulos. Los 22 capítulos son muy importantes. Este libro promete una bendición, escuche bien esto, al que hace tres cosas. No es solamente al que lee y oye y guarda. Son tres acciones diferentes. Leer es una cosa, oír es otra cosa y guardar es prácticamente ya el ejercicio de las dos anteriores, porque leer es simplemente llenarse de información. En cambio, oír ya es obedecer o practicar la información.
¿Y qué es guardar? Guardar quiere decir perseverar, o sea, mantenerse así. ¿De qué le sirve una persona que dice, yo quiero caminar en el camino, en las sendas antiguas, y se emociona y empieza a guardar Shabbat y le dura 3 meses el asunto? Y después ya desapareció porque no guardó. ¿Me explico? Porque no perseveró. Entonces, esta es una maratón. Esto no es una carrera de velocidad. No se preocupe tanto por descubrir todo en un día. Lea, practique y persevere. Si podríamos decir, la promesa de bendición viene para esos que leen, practican u obedecen y continúan así hasta el último día de sus vidas. ¿Qué pasa con los que no perseveran? Ni siquiera van a ser salvos. Dice la Biblia, el que persevera hasta el fin, ese será salvo. O sea, esto no es un juego, mis amados hermanos, un juego a la religión ni nada. Aquí estás obteniendo la revelación que va a traer, que va a entregarte el camino a la vida eterna. ¿Cuántos no quisieran tener la fuente de la vida eterna? Pero está aquí en el Apocalipsis. Aquí está siendo revelada esta fuente. Y entonces, este libro promete una bendición, pero ¿qué creen? También promete una maldición. Lo he puesto en estas palabras, porque para entender algo importante en cuanto a las bendiciones, no hay bendición sin una contraparte. Por ejemplo, la ley de la gravedad es una bendición, pero al mismo tiempo también es una maldición. Póngase a pensar, o sea, si tú rompes la ley de la gravedad, te vas a matar. En cambio, cuando respetas la ley de la gravedad, vas a ser bendecido. Vas a poder volar un avión, vas a poder saltar. Imagínense si no hay la ley de la gravedad, tú saltas y luego te vas y te pierdes en el espacio. Eso es una maldición. En cambio, cuando la ley de la gravedad tú la respetas, vas a poder caminar, vas a poder vivir en este planeta, porque entendiste que toda bendición siempre tiene su equilibrio, es decir, la parte que hay que respetar. En otras palabras, también promete una maldición. ¿Recuerdan en Deuteronomio 28 dice justamente las bendiciones y las maldiciones? Dios siempre juega de esa forma. Dios siempre, cuando hay Torah, hermanos, hay bendiciones y maldiciones. Cuando hay Torah, escuche bien esto, estoy hablando de los 1000 años, cuando haya los 1000 años del gobierno de Yeshua, va a haber Torah, o sea, él va a gobernar con vara de hierro. Y si hay vara de hierro, quiere decir que el que no guarda Shabbat o que el que no hace esto, pues va a haber consecuencias. Entonces, porque no puedo describir la vida eterna, porque hay cosas que ojo no vio ni oído vio, me explico entonces, pero yo le estoy hablando de los 1000 años del gobierno, ahí va a haber todo esto. Así que esta maldición es para todo aquel que oye. En otras palabras, este que oye, este que ya practica, no tiene que hacer dos cosas, o sea, tiene que tener cuidado con estas dos cosas, no añadir o quitar. No añadir o quitar. Si añades o quitas, vas a recibir las plagas, vas a recibir todo lo que está escrito en esta profecía. Va a ser en contra tuya. Así que entendamos bien, leer el Apocalipsis, estudiar el Apocalipsis implica una bendición para el que lee, oye y guarda, no solo para el que lee, y también promete una maldición para el que añade o quita. ¿Qué les parece? Esto es justo, ¿sí o no? Imagínense que te ofrecen la lotería y te dicen después, bueno, vives como quieras. No, tú te sacas la lotería, ya viene impuestos internos, ya viene el IRS, ya te quita su porción. No es nomás que te sacas la lotería, hay responsabilidades aunque te saques el mayor premio. La vida eterna es el premio mayor de todos los premios que te puedas imaginar y eso implica responsabilidades también. Y justamente el Apocalipsis es una revelación del fin de la historia. Aquí dice la revelación de cómo terminará la película de la humanidad. Yo le puse este nombre, película de la humanidad. Es como una forma de ver el fin de la película, de la segunda historia, porque ya vimos el fin de la primera historia
El fin de la primera historia terminó en diluvio y en una destrucción total de la tierra y en un cambio, incluso un cambio en cuanto al clima, un cambio en cuanto a las condiciones atmosféricas. Todo cambió. Fue una tierra nueva y un cielo nuevo, porque nunca había llovido. Después del diluvio ya empezó la lluvia y ahí quedó la lluvia hasta nuestros días. Sin embargo, así terminó la primera historia, con 8 sobrevivientes. Y esos 8 sobrevivientes, solo uno también se mantuvo en el camino. Sin embargo, la historia vuelve a empezar cuando Dios decide romper con toda la humanidad y escoger solo a un hombre. Y a partir de ese hombre, Abraham, comienza la segunda historia. Génesis capítulo 12 hasta Apocalipsis capítulo 22. Estamos en esa historia. Estamos viviendo esa historia y ya conocemos el fin, o bueno, vamos a conocer el fin de la película. También el Apocalipsis dentro del trasfondo es un resumen de la historia de la iglesia, ¿ok? Pero aquí entiéndase bien, ¿qué iglesia? Porque si nos cerramos en el qué tema de la iglesia que inició en Hechos 1, pues estaríamos hablando de la iglesia creada en el tercer siglo y no estamos hablando de eso. Es un resumen de la historia de los sacados fuera a partir de Yeshua. Entonces, esto es otra cosa. Sé que ya hay confusión con algunos del término iglesia y los sacados fuera. Y la palabra iglesia, cajal, quejilá, viene de la palabra congregación, y la congregación en el tiempo de Moisés justamente son llamados así aquellos que tenían que salir fuera de Egipto. Muy bien. Dentro del trasfondo también quiero decirles que hay 4 interpretaciones. Mucho de lo que estoy hablando, amados hermanos, está en la Biblia verso por verso de Yosef, así que no está difícil explicar el Apocalipsis cuando tenemos la bendición de un hombre como él que ya nos ha dado prácticamente un camino asfaltado. Lo único que tenemos que hacer es ponerlo como al alcance de ustedes y espero que eso esté ocurriendo con esta enseñanza. 4 interpretaciones, de las cuales 3 son erróneas y una es correcta. ¿Ok? La primera interpretación que es errónea es que todo es alegórico. Interpretamos el Apocalipsis simbólicamente y no literalmente. O sea, todo es alegórico, todo es símbolos, nada es literal. Y eso no es correcto. Por eso algunos, incluso, especialmente los católicos, dicen que Cristo ya reina y que lo está haciendo a través del Vaticano. Eso cree una de las corrientes del catolicismo, dentro del catolicismo, no los ortodoxos. Entonces, todo es alegórico. Esta interpretación nos lleva a extremos también. Es una interpretación coja. Número 2, cuando interpretamos diciendo que todo es pretérito, es decir, todo es pasado, que todo ya se cumplió, que ya la destrucción, las plagas, todo lo que habla sobre las señales, los juicios y todo eso, está hablando en relación a lo que los judíos y los romanos tuvieron como conflictos antes de la destrucción del templo y que todo finalizó con la destrucción del templo en el año 70. Esta es una interpretación errónea también. Y hay muchos que creen en eso y piensan que ya estamos viviendo ahora en el gobierno del Mesías también. Eso no es correcto. Número 3, otra interpretación también coja, vamos a decir, o sea, que no se sostiene por sí misma, es que interpretar pensando que todo en el Apocalipsis es literal, pero no es así. No todo en el Apocalipsis es literal, no todo realmente es como dice, por ejemplo, si decimos la marca de la bestia es 666, ¿ok? No quiere decir que que el 666 como tal, o sea, realmente ya es un número que en sí mismo ya nos trae una maldición directa. O vamos a decir también el famoso código de barras. ¿Escucharon del famoso código de barras que todos relacionaron? Yo era uno de los que buscaba el 666 en los códigos de barras y encontré varios sin darme cuenta que estaba usando mal el código de barras, porque después que cuando estudié ingeniería, ahí nos enseñaron cómo leer los códigos de barras. Ya me di cuenta que los códigos de barras tienen, por ejemplo, los primeros números hablan del país, luego del producto, luego de la zona, la fecha. Entonces, es una forma de orden, pero muchos hemos pensado que el código de barras se refiere a una de las marcas de la bestia. Y lo hemos interpretado así, literalmente.
Y pues eso no es correcto tampoco. Lo mismo con el chip, lo mismo con el chip. Entonces, este tipo de interpretación nos lleva a esos extremos. El tema de, por ejemplo, del sello en la mano, en la frente, no, eso más tiene que ver con lo que dice Deuteronomio 6, donde habla de que tenemos que tener sus mandamientos como frontales, o sea, eso tiene que ver más con los mandamientos y la obediencia a los mandamientos. Cuando estamos hablando de la mano derecha es la que entra en acción, es como decir, no aprendas solamente los mandamientos, sino ponlos en acción, ponlos en práctica. Así que llevar a una interpretación literal tiene que tener un equilibrio. O sea, es verdad que hay cosas literales, pero no todo es literal. Si uno interpreta el Apocalipsis de esa forma, vamos a llegar a extremos. Creo que todos hemos participado de alguno de estos extremos. Yo estuve en la época del chip, en la época del 66, etcétera y etcétera. En mi época de católico me enseñaron a que para sacarme el 666 tenía que persinarme 6 veces. Entonces yo ni siquiera me persinaba 6 veces, me persinaba muchísimas más veces para sacar el sello de la marca de mi vida. ¿Cuántas cosas hemos hecho? Pero hay un cuarto nivel de interpretación y este es el método correcto de interpretación, porque este método te lleva a los niveles o es una forma de interpretación gradual, donde hay algo de literal, donde hay algo de alegoría, donde hay algo de misterio incluso. Pero si uno va estudiando así por capas, por niveles, es mejor, es mejor. Esa es la forma de interpretación rabínica. ¿Me explico? Y no que vamos a hacer exactamente lo que los rabinos dicen o hacen. No, no, no. Lo que vamos a hacer es usar una de las herramientas de ellos para interpretar el Apocalipsis. Así que una de las preguntas que vamos a hacer conforme vamos avanzando en el Apocalipsis es, ¿puedes encontrar el remés en esta frase? Esa va a ser una de las preguntas. ¿Y qué es el remés? Habíamos dicho, el remés es la pista. Puedes encontrar la pista en esta base, en esta parte. Entonces, de eso trata. O también vamos a decir, puedes leer el Pashat, porque leer el Pashat es leerlo literal, nada más. ¿Ok? O de pronto puedes formar algo más profundo con las pistas. Estamos hablando de un drash o al tema que tal vez va a ser no fácil entrar, que es el último tema, que es el Sot. De pronto vamos a encontrar algunos Sots también en el libro del Apocalipsis. Hay muchísimos, pero no sé si nos va a dar el tiempo para hacer eso. Así que eso sería un trasfondo del Apocalipsis. Vamos a dos requisitos para interpretar el libro del Apocalipsis. Aquí vamos a hacer lo que habíamos hablado de Génesis hasta Nehemías. Entonces, cuando hablamos de estos dos requisitos, número uno, conocer cómo trazar el Antiguo Testamento. ¿Por qué solamente el Antiguo Testamento? En realidad no es solo el Antiguo Testamento, pero eh, las referencias del Apocalipsis van más al Antiguo que al Nuevo Testamento, mal llamado así. 800 versículos son referencias sacadas del Antiguo Testamento. Por lo tanto, es bueno tener una habilidad en trazar el Antiguo Testamento. ¿Ok? Y hoy les voy a mostrar un poquito cómo hacer eso. Número dos, conocer con neutralidad la historia del pueblo de Israel. Fíjense cómo estoy hablando. Conocer con neutralidad la historia del pueblo de Israel, las diferencias y similitudes con la historia de la iglesia y la historia de la humanidad. Bueno, vamos al punto uno. Neutralidad, conocer con neutralidad la historia. Saben que esto sí es una bendición en tu vida si ya sabes bien que te has sacado de tu vida el veneno de antisemitismo. Ustedes saben que si tú ya has pasado por el catolicismo, si tú ya has pasado por el cristianismo, ya has sido inyectado por un veneno llamado antisemitismo. O sea, ya hay en ti, había en mí también, por eso tardé casi 30 años en poder ver la revelación. Así que revisemos en nuestras vidas, especialmente ahora que estamos con los conflictos entre Israel bueno, no solamente Hamas, sino muchos del Medio Oriente.
¿Cuál posición ya estás adoptando? Ustedes pueden ver que gran parte ya del catolicismo, especialmente el catolicismo, ya está pensando que Israel son unos genocidas. ¿Y de dónde han sacado todo eso? Lo triste es que también una buena parte del cristianismo está pensando lo mismo. Puede ver las noticias. Es muy triste, muy lamentable. Y gracias al Señor que Él ha abierto los ojos, no de muchos, de un remanente, pero es muy importante que si tú estudias la historia del pueblo de Israel, quites estos asuntos. Fíjese bien lo que le estoy mostrando aquí. Free Palestine. ¿Quién sabe lo que significa Free Palestine? Si tú sabes lo que significa Free Palestina o liberemos a Palestina, ¿quién puede poner en el chat qué significa Free Palestina? Póngale en el chat si usted ya sabe lo que significa Free Palestina. Y el que todavía no sabe y dice Free Palestina con ignorancia, tiene esa tendencia antisemita en su vida, ese veneno que ni Lutero se lo pudo sacar, ni Lutero se lo pudo sacar, por eso lo puse aquí. Entonces, alguien ya puso, a ver, veamos si alguien puso en el chat. Ahí está, ya pusieron. Correcto. Miren, claramente los que saben qué significa Free Palestina, ya se van a dar cuenta que no es nomás gritar Free Palestina, y muchos lo están haciendo sin darse cuenta. Free Palestina es prácticamente apoyar la desaparición total de Israel. Eso significa Free Palestina. Si usted no lo sabía, cuando dice Free Palestina, no está diciendo que los palestinos sean libres. No, nunca el palestino, o sea, los palestinos prácticamente han aceptado a Israel. No lo han hecho. Eso es mentira. Eso si usted ve la historia, eso no es cierto. Ya les dividieron en dos territorios. Pero no voy a hablar de ese tema mucho, pero nada más quiero que veas. Si tú estás estudiando la Biblia y todavía tienes este veneno de antisemitismo, ten mucho cuidado. Miren, aquí está la figura. Dice, Free Palestine, le preguntaron, y aquí les recomiendo escuchar a Shapiro, él es un apologista tremendo. Le preguntaron a él justamente en uno de los comentarios, le dijeron Free Palestine, y él dijo, ¿qué parte? Porque es bueno entender, y ¿saben qué? La respuesta para él fue From the river to the sea. Eso quiere decir, desde el río Jordán hasta el mar. Fíjese, si hablamos Free Palestine, ¿qué estamos hablando? Este es el río Jordán. Aquí está el río Jordán que desemboca justamente en el lago, en Mar Muerto. Fíjense, Free Palestine es desde aquí hasta el mar. Quiere decir fuera Israel. Así que tengamos cuidado con cometer el error de Lutero. ¿Qué pasó con Lutero? Pasó algo parecido. Lutero estaba contento con los judíos al principio y pues cuando llegó el momento en que Lutero dijo, bueno, pues ahora apóyenme contra los católicos, apóyenme. Él estaba buscando ese apoyo y pues el judío en realidad no va a enfrentarse contra los romanos porque primero no tenían ejército y segundo ellos no podían hacer eso porque no era la forma correcta. Entonces Lutero empezó a odiar a los judíos a tal punto que él hizo esta imagen. Fíjese bien aquí. Acá hay un cerdo, de aquí viene también el famoso cochinito de la suerte. Fíjese bien lo que hay aquí. Este es el veneno de antisemitismo que hay en nuestras vidas, lamentablemente. Y lo digo que hay porque en todos ha sido inyectado esto. Si tú ya has estudiado Torah, o digo, si has estudiado la Biblia basándote en cualquier libro sin Torah, obviamente este veneno ya se ha inyectado en ti. Y quiero recalcar esto, todos tenemos un poco de esto, por eso necesitamos sacarlo de nuestras vidas, pedirle al Señor, saca de mi vida esto y dame neutralidad cuando estudie la historia, especialmente de Israel. Este cerdo, y aquí se fijan, un judío prácticamente está en el trasero del cerdo y aquí están bebés que están amamantándose por un cerdo. Me explico. Esto lo hizo Lutero. Ya hubo una orden allá en Alemania de sacar esto de la iglesia de Lutero, porque esto está al frente de la puerta misma de la iglesia de Lutero, y no aceptaron. O sea, decidieron dejarlo porque esto es como una especie de parte ya de los tesoros de la historia de la humanidad.
Yo digo, era que lo hayan destruido, por lo menos para limpiar un poquito la cara de Lutero, pero no lo hicieron y pues Dios sabe por qué. Pero este es el veneno que ha entrado en nosotros y viene justamente por causa de la interpretación que le hemos dado a la Biblia sin Torah. Así que si vamos a estudiar el Apocalipsis, pidámosle al Señor sacar de nuestras vidas justa, o la Biblia, en realidad, estudiar la Biblia, sacar de nuestras vidas este veneno de antisemitismo. He dado énfasis en esto porque eh, sería muy triste que poco a poco estudiemos la Biblia y en un punto nosotros nos vayamos en contra de Israel. Y no estoy diciendo que ahora tenemos que estar a favor de Israel como tal está ahora. No, Israel tiene un montón de cosas que nada que ver. Pero es como tú tienes tus hermanos. Yo, yo tengo 6 hermanos, por ejemplo, somos 6. Mis hermanos siempre van a ser mis hermanos. Y si de pronto hay 2 de mis hermanos que se han vuelto al ateísmo y que están mal y que no quieren saber del Señor, son mis hermanos. No los voy a atacar. Igual voy a estar orando por ellos, pero no los voy a atacar, ni voy a querer destruirlos, ni voy a querer llevarles un holocausto. ¿Me explico? Entonces, pongámonos bien nuestros límites y no transmitamos esto a nuestros hijos, porque no vaya a ser que suceda lo que sucedió en Bolivia con nosotros. Yo les digo, hasta mis tal vez 12 años, para mí ver un chileno, perdónenme si hay algún chileno aquí, era ver un enemigo. Era ver un enemigo, literalmente. O sea, yo no tenía comunión con los chilenos para nada, porque nos enseñaron desde chiquitos que ellos nos robaron el mar. Cada vez que cantábamos el himno nacional de Bolivia, levantábamos la bandera y decíamos que vamos a recuperar el mar y que ya habían gritos en contra de los chilenos. Hasta que un día conocí una familia chilena. ¡Wow! Y dije, Señor, gracias, gracias. Pero ya estaba en Cristo. Ya estaba en Cristo. Miren, algo chiquito les hablo. Imagínense 1700 años de hablar en contra de Israel. Eso está como un veneno en nuestras vidas. Así que tengamos ese cuidado de estudiar la Biblia sin tendencias, ¿ok? Sin tendencias de ningún tipo. Sigamos, ya estamos terminando la parte del día de hoy. Así que vamos a ver cómo se traza la Biblia de Génesis hasta Nehemías. Bueno, aquí tenemos los 5 libros de la Torá. ¿Cuántos pueden trazar estos 5 libros? A ver, fácil trazar los 5 libros, ¿sí o no? Porque aquí está la doctrina, toda la doctrina de la Biblia, está en Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, ¿ok? De estos 5 libros, que es la base de toda la fe, si tú quieres, está la instrucción y está el fundamento del pacto. Aquí está el fundamento del Apocalipsis incluso, ¿ok? Entonces, ¿quién me dice? Hay comentarios nosotros que nos robaron una parte de México. Ya me imagino también ustedes contra los Estados Unidos. Wow, no, tantas cosas que influencian nuestra mente. Pero bueno, para ir terminando. eh, Miren, aquí tenemos los 5 libros de la Torah. ¿Cuál es el siguiente libro? Y lo voy a hacer rápido por el tema del tiempo. Viene después de Deuteronomio que viene Josué. Si tú sabes que viene Josué, ya estás trazando la Biblia. A ver, ponte a pensar. ¿Quién viene después de Moisés? Después de Deuteronomio viene Josué. ¿Qué hizo Josué? Josué venció a los enemigos de Canaán, Jericó, etcétera, etcétera. Y luego del gobierno de Josué vino un gobierno. ¿Quién me dice cuál fue el gobierno después de Josué? Está trazando la Biblia. Y esto va en orden. La Biblia lo tiene en orden solamente hasta Nehemías. Entonces, no pusieron, ahí está, él ya lo puso, jueces, exactamente, ya estamos trazando mejor. Y dentro de jueces hay una historia paralela, es el libro número 8 de la Biblia. Libro número 8 de la Biblia es Ruth, que va dentro de jueces, justamente. Y luego de jueces viene ya el gobierno ya Israel es cuando se queja de que queremos un rey y empiezan a pedir un rey y viene la historia de los reyes con Primera Samuel. Luego viene Segunda Samuel y aquí es donde ya vienen los siguientes libros que relatan nuevamente la historia de los reyes y también la historia de los reyes del norte. Me explico, aquí hay los detalles del pecado de Salomón, del pecado de David, todo eso va por estos lugares.
Luego viene ya la historia más a detalle. Vamos a decir, aquí está el periódico de los reyes, las crónicas. Las crónicas, crónicas 1, crónicas 2. Y luego ya estamos en el libro 14 y lo estoy haciendo rápido. Y luego viene, después de las crónicas, viene aquel que dice, bueno, llegó la hora, nos dejaron salir de Persia, ahora vamos a restaurar. Y es por eso que Nehemías sale, Esdras sale y Zorobabel salen para restaurar los muros, el templo y también la Torá. La Torá es restaurada por Esdras, es decir, Esdras compila todos los libros que escribió David, todos los libros que escribió Salomón y todos los libros que escribieron los profetas. Esdras lo compila junto con Nehemías y Zorobabel. ¿Y qué hacen ellos? Fíjense bien, esta es toda la historia de la Biblia, desde Génesis hasta Nehemías. Aquí está todo el Tanaj. ¿Cómo? Porque en este proceso de Génesis hasta Nehemías están 1500 años más o menos, donde se escribe prácticamente toda la historia cronológica desde Génesis hasta Nehemías. ¿Ok? O sea, aquí es donde vamos a rellenar ahora. ¿Dónde corresponden los demás libros? Si solamente tenemos 16 libros, pues corresponden ya como libros que completan. Y el primer libro que completa viene a ser Esther, está con otro color, en la época de Esdras. ¿Recuerdan? Luego vienen los demás libros. Aquí vamos a tener uno de los primeros libros escritos de la Biblia, que es Job. Luego tenemos libros de los Salmos. ¿Dónde se escribió Salmos? En Samuel, en el tiempo de Samuel, porque ahí se habla de Salomón. Luego se escribió Proverbios, ya cuando también estaba reinando Salomón. Y finalmente, cuando Salomón era viejito, se escribe Eclesiastés. Y luego Cantares, también en el mismo tiempo de Salomón, de Samuel. Luego estamos hablando de los reyes. ¿Qué reyes? Del norte. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, y hay también, estos son los reyes, los profetas, dije reyes. Aquí estamos hablando de los profetas grandes. Estos 5 profetas, Ezequiel, Lamentaciones, Jeremías, Isaías y Daniel. Luego viene Oseas, que nos va a dar una lección sumamente importante de cómo es que Dios está llamando a su pueblo. Oseas. Luego viene Joel con las plagas, luego viene Amós restaurando el reino, y luego vienen profetas y profetas, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, libro 36, Sofonías, 37, Ageo, Zacarías, y finalmente, ya al final, antes de Mateo, viene Malaquías. Entonces, tener una idea de estos 39 libros, como les estoy mostrando, todo el verde es justamente trazar, saber dónde va cada libro, por lo menos. Con un curso básico puedes tener esta historia, te ayuda a entender un poco mejor algunas de las profecías justamente para hacer el collage del Apocalipsis, ¿ok? Bueno, después de Malaquías, ya esto no es necesario trazar, sin embargo, es importante porque aquí ya prácticamente ya no hay cronología, sin embargo, hay historia, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y vienen los hechos. Después de los hechos, Romanos, Corintios, Gálatas, aquí están las 13 cartas que escribió Pablo. 7 iglesias va dirigidas sus cartas. Y aquí está justamente después de estas cartas viene Hebreos, que no se sabe si la escribió Pablo, y luego vienen las demás cartas, de cartas universales que se conocen, hasta que viene el Apocalipsis. Pero si trazamos la Biblia, lo más importante es trazar hasta Nehemías, es decir, cuando Pablo le dijo a Timoteo que trace bien la palabra de verdad, no se estaba refiriendo al Nuevo Testamento, se estaba refiriendo al Antiguo Testamento, porque cuando Pablo habló con Timoteo, estamos hablando del año, alrededor del año 60, cuando todavía ni se había escrito el Nuevo Testamento. Por esa razón que es importante aprender a trazar el Antiguo Testamento para tener una base y entender el Nuevo Testamento y obviamente el Apocalipsis. Entonces, a eso me refería cuando les decía trazar de Nehemías, digo, de Génesis hasta Nehemías, ¿ok? Así que eso, mis amados hermanos, esto ya lo habíamos hecho hace un tiempo.
Perfecto. Aquí vamos con ya la parte final y pues vamos a ver nada más esta parte. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 1 y 2. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Vamos a trabajar en estos dos versículos. Primeramente, la palabra revelación lo vamos a dejar con esta frase sencilla: Idgalut, o sea, también quitar el velo. Idgalut es en hebreo, que significa justamente como la revelación de algo, es decir, poder ver algo que estaba oculto, si quieres. Entonces, para entender esta revelación se necesita un milagro de Dios, y ese es el milagro de la revelación. No es fácil tener esta revelación como tal. Usted que está escuchando, usted que está sentado aquí, pídale al Señor que se le revele, que Dios le pueda que Dios le pueda mostrar al verdadero Yeshua. En eso consiste justamente esta revelación, y vamos a ver en un ratito más cómo reconocer al Yeshua revelado. ¿Ok? Juan dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae. O sea, nadie puede llegar a él si el Padre no lo lleva. Y dice, además, yo lo resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Pregunto, ¿cómo es que podemos oír al Padre? ¿Cómo es que podemos saber lo que el Padre habla? Estudiando Torah. Ahora, ¿cómo es que podemos saber que estamos estudiando la Torah correctamente? Estudiando la Torah con la interpretación de Yeshua. Eso es importante completar. Así que eso es lo importante, saber que es el Padre quien nos va a ayudar a tener este milagro de poder ver. Esta es la revelación que tenemos que entender. Vamos adelante. Vamos a dar algunos ejemplos de lo que significa quitar el velo. Me gustaría preguntar en el chat, aquí tengo curiosidad, ¿qué ejemplos bíblicos o qué ejemplos podrías dar de lo que significa quitar un velo? A ver, no hables, sino pongan en el chat nada más ejemplos de qué significa, o ejemplos bíblicos de una acción de quitar el velo. A ver, vamos familia. Aquí habla la carne, en una boda, exacto, ¿sí? La carne de Yeshua, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué más? Quitar el velo, ejemplos de poder, de poder ver una revelación o de quitar el velo. A ver, un ejemplo más o alguien más, ¿no se les ocurre? Hay varios ejemplos. En una boda ya lo dijeron. La circuncisión, ¿cómo sería un velo? Eso no sé. Pero bueno, a ver, ejemplos. Voy a empezar a dar un ejemplo y a ver si ustedes ya después tienen más. Vamos con el primer ejemplo, ¿ok? Un ejemplo de quitar el velo o de romper, rasgar el velo, también se puede decir, pero recuerdan que había un velo que separaba justamente el lugar santo del lugar santísimo. Esto está en Mateo 27:51, y este velo fue ordenado por Dios para que se separe. Ese es el plan, justamente, la separación. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Aquí hay un ejemplo. Este ejemplo es el velo del lugar santísimo. Ya se quitó, se rasgó. Ahí alguien dice, cuando Jesús murió se partió el velo. Exactamente, exactamente. Es de eso estamos hablando. Aquí hay un ejemplo de lo que significa el velo. Entonces, ¿qué significa el velo con este ejemplo? ¿Qué significa quitar el velo con este ejemplo? Significa que antes tú tenías solamente un límite, vamos a decir, geográficamente en el tabernáculo, pero a partir que se rompe el velo, es que se abre un camino. Se abre un camino y tú puedes ir más allá, puedes ver más allá.
algo que solamente lo podía ver el sumo sacerdote una vez al año. Ok. No quiere decir que ahora puede entrar cualquier persona. No, no, no. Pero está dando acceso y este romper el velo significan varias cosas. Una de las cosas que significa es que se rompió la autoridad rabínica. Ya no hay más. Ahora hay alguien que destrozó eso justamente y ese alguien o ese rabino que tiene toda la revelación es Yeshua. Si tú tienes este velo quitado, vas a aprender del rabino Yeshua como el único maestro de tu vida. No quiero decirte que no puedas escuchar a ningún otro rabino, no. Hay muchos rabinos que nos pueden explicar cosas tremendas, como el Pardes, por ejemplo. Sin embargo, tu fe va a estar sustentada en base al rabino Yeshua. ¿Ok? Por ejemplo, vamos con otro velo. ¿Alguien sabía que hay un velo en todas las naciones? Hay un velo puesto en todas las naciones. Lo puedes ver en 2 Corintios 3 también, pero hoy les voy a dar el versículo de Isaías 27, 25, 7 al 8. Dice, y esto está hablando del contexto del Apocalipsis, increíble. Dice, y destruirá en este monte, o sea, en el monte Sinaí, Horeb, si quieres, la cobertura que cubre todos los pueblos. El velo, lo puedes ver en la versión que tú tengas, el velo que está extendido sobre todas las naciones. A veces hemos pensado que el velo está puesto solamente sobre los judíos. No, también está sobre todas las naciones. Y dice, versículo 8, y destruirá la muerte para siempre. Aquí está el velo que se está abriendo. El velo está extendido sobre todas las naciones y viene, y destruirá la muerte para siempre. El Señor Dios enjugará las lágrimas de todos los rostros y quitará el oprobio de su pueblo de sobre toda la tierra, porque el Señor ha hablado. Esto que has leído, si tú no lo captas, o sea, realmente como una respuesta a tus problemas, cualquier problema te va a hundir, hermano. Porque miren, ¿cuál es el mayor problema que tiene la humanidad en este momento? Obviamente es el pecado, pero si hablamos, ¿a dónde nos lleva este problema del pecado? A la muerte. ¿Pero acaso la muerte realmente es un gran problema como tal? No así simplemente. La muerte sin Yeshua, ese es un verdadero problema. Por lo tanto, si tú tienes a Yeshua, ya no tienes problema con la muerte. O sea, ¿qué problema podría ser más grande que el que Yeshua ya resolvió? El problema de tu cáncer, o el problema de tu salud, o el problema de que perdiste tu casa, o el problema de que estás en un divorcio, o el problema, tantos problemas. Hermanos amados, si el velo ya es quitado de tu mente, en este punto te vas a dar cuenta que si ya puedes ver que la muerte va a ser destruida, el Señor va a enjugar las lágrimas de todos los rostros, va a quitar el oprobio, la maldad de, si has recibido maldad de alguien, el Señor te va a consolar. Si tú tienes este velo claramente, primero ya no deberíamos ni vengarnos, segundo, tampoco deberíamos estar estresados. Y no digo que no podamos, o sea, no vivamos una vida sin estrés, no, sino cuando el estrés venga, podamos recordar lo que dice Isaías. El Señor nos va a dejar ver. Si ya entendemos esto, ya tenemos posibilidades de tener más paz. Vamos con otro velo. Alguien dijo el velo de la novia. Hay algunos ejemplos. ¿Se recuerdan el ejemplo de Boaz también? Y también con Jacob, ¿recuerdan? Le dieron la esposa que no estaba, y eso era porque era de noche, pero más o menos es como un ejemplo que el velo de la novia también en una boda hebrea, en una boda judía, es quitado. Esto es una costumbre que se hace también en las bodas. Es una costumbre, no todos lo hacen, pero es una costumbre bonita. Vamos con, ¿no? ¿Alguien más tiene ejemplos? A ver, voy a ver en el chat. El príncipe de este mundo tienes exactamente, ahí ya estamos mejor, mucho mejor. Perfecto. Hay muchos ejemplos, pero yo les voy a dar 5. Aquí viene otro velo. Y a ver si me da el tiempo de mostrar una parte de una película. Pero este es que el velo que Dios puso a los judíos. ¿Ok? Este es un velo que Dios puso a los judíos. Está en 2 Corintios 3. Es decir, que los judíos no pueden ver. Pero ¿sabe usted cómo puede ser quitado este velo? Solamente por medio de Yeshua.
¿Y qué están haciendo ahora los judíos? No quieren ver a Yeshua, quieren el velo. A ver, póngase a pensar. ¿Y por qué? Porque el papá le enseñó que Yeshua es un mentiroso, que Yeshua es o sea, hasta se burlan de él. Y el hijo, ¿qué cree que continúa haciendo? Lo mismo y lo mismo y lo mismo. No todos los judíos, gracias a Dios. Hay un 2% de los judíos que ya están volviendo al camino. No son muchos, pero estos judíos ya están ayudándonos a no desviarnos, porque cuando un judío conoce Yeshua, wow, wow, mis respetos. Y hay un ejemplo más, que tal vez este es el más importante para el contexto del Apocalipsis. Y este es el velo. ¿Quién me puede decir qué velo es? A ver. El velo cuando José se reveló a sus hermanos. Cuando José se reveló a sus hermanos. La revelación de José. Este es otro ejemplo de lo que es revelación. Y esto es lo que justamente está ocurriendo cuando tú lees los primeros 3 versículos de la Biblia, del Apocalipsis. Va a ocurrir esto. Solamente que aquí hay algo con lo cual quiero cerrar. Y la pregunta es, ¿tú tienes la certeza de que conoces al verdadero Yeshua? ¿Tienes la revelación de Yeshua hebreo, del Yeshua hebreo, o tienes la revelación del Jesús romano? Esta es mi pregunta para ti antes de entrar a los demás pasajes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Es muy triste ver cada interpretación del Apocalipsis de teólogos muy fuertes, muy grandes, que realmente solamente están hablando bajo la revelación del Jesús romano. Y aquí le voy a dar, para terminar, ya estoy terminando, las diferencias. Yeshua hebreo versus Yeshua romano. Estamos hablando de la revelación de Yeshua. ¿Tú tienes al verdadero Yeshua? Si tú tienes al verdadero Yeshua, pregúntate estos 8 puntos y ve en cuál de los dos estás parado. Yeshua. Primer punto. Yeshua no fundó una religión. Yeshua fundó el cristianismo. ¿Cuál de los dos tienes? ¿Tienes ese Jesús romano que vino a iniciar una nueva religión o una religión? ¿O tienes al Yeshua que no fundó nunca? ¿Qué Yeshua pudo haber fundado? ¿Qué religión pudo haber fundado Yeshua? Ninguna. Vamos con el 2. Yeshua no creó la congregación o la iglesia porque tal cosa sucedió en el monte Sinaí. En cambio, Jesús fundó una nueva iglesia. Esto para que tomemos en cuenta. Jesús fundó una nueva iglesia. ¿En cuál crees tú? ¿Tú crees que Jesús fundó una nueva iglesia? Estamos en otra revelación. 3. Yeshua no cambió ninguna ordenanza del Eterno. En cambio, Jesús, el Jesús romano, cambia varias ordenanzas. Por ejemplo, cambia el domingo en lugar del Shabbat. Si tienes la revelación de este Jesús, el Apocalipsis va a entrar por un lado y te va a salir por el otro, o vas a terminar siendo aminialista, vas a terminar en las diferentes interpretaciones que han dado en el protestantismo. 4. Yeshua nació en una festividad judía de Sukkot. Este es Yeshua. En cambio, Jesús romano nació en la festividad pagana llamada la Navidad. 5. Yeshua dio la interpretación correcta de la Torá escrita, sin cambios. En cambio, Jesús cambió, reemplazó e ignoró varios mandamientos. Yeshua cumplió las fiestas de Levítico 23. Jesús romano hizo una mezcla de fiestas entre la Biblia y el paganismo. Mezcló todo. Ese es el Jesús romano, creado por los hombres. 7. Yeshua lloró y amó a su pueblo Israel. En cambio, en nombre del Jesús romano, se persiguió a los judíos y a los israelitas hasta la muerte. Se los persiguió hasta la muerte hasta el día de hoy. Por eso es que un judío no puede creer en el Jesús romano. Pero cuando ellos conozcan al Yeshua hebreo, van a creer en él.
pero jamás un judío va a creer en un Jesús fabricado. Y finalmente, Yeshua murió el 14 de Aviv, miércoles, a las 3 p.m. aproximadamente, y resucitó al comenzar el día de los primeros frutos. Estamos hablando al final del Shabbat, empezando el domingo, cumpliendo así 3 días y 3 noches. En cambio, el Jesús romano murió un viernes, Viernes Santo, por la tarde y resucitó el domingo, no cumpliendo así lo profetizado en los 3 días y 3 noches. Podría darles muchísimas más, pero la pregunta aquí es, el versículo dice, la revelación de Jesucristo, la revelación de Yeshua el Mesías, eso quiere decir Jesucristo. Si tú tienes la revelación de Yeshua, entonces espero que tengas a este Jesús, a este Yeshua, el Yeshua hebreo, y saques de tu vida al Yeshua o al Jesús inventado por las religiones. Vamos a llegar hasta aquí. Preciosa, si puedes orar. Amén. Ay, ahora que tengamos la mentalidad de reino, que podamos entender que Él es el rey y no el genio de la lámpara de Aladino, ¿no? Nosotros hacemos para servirle a Él y no lo contrario. Amén. Entonces, acompáñenme a orar. Padre amado, abre nuestro entendimiento para comprender la revelación de Jesucristo, Sí, Señor. para leer, practicar y perseverar en esta profecía. Ayúdanos a interpretar la Biblia con la base del Pentateuco, de modo que podamos trazar tu palabra con integridad y de manera sistemática. Que seamos flexibles sin comprometer la verdad, que permanezcamos en el camino para que venga tu reino sobre nuestras vidas y familias, viendo a nuestro Mesías como el Rey de Reyes y Señor de Señores, teniendo una mentalidad monárquica. Perdona nuestras ofensas y que perdonemos a los que nos ofenden también. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Oramos por nuestras familias que todavía están lejos para que ellos puedan entender y tú los puedas envolver con tus cuerdas de amor, que tengan el deseo de adorarte y servirte. Quítales el velo, Padre. Oramos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, el Mesías de Israel. Amén y amén. 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 Gracias, preciosa.